El Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango, INEVAP, les da la más cordial bienvenida a la conferencia Políticas Públicas y Evaluación. Este día nos honramos con la presencia de la doctora Mónica Vallescar Ramírez, quien es directora general de Planeación y Evaluación Participativa del Estado de Jalisco. El Consejo General del INEVAP agradece el interés de funcionarios de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como del ámbito municipal y de organismos autónomos, de actores de política pública, del sector académico, sociedad civil y medios de comunicación que en este día nos acompañan. Para iniciar el trabajo de este día, escucharemos un mensaje de bienvenida de la consejera del INEVAP, la maestra Isaura Leticia Martos González, para dar apertura a esta conferencia. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todos nuestros participantes que se unen a esta transmisión. A nombre de mis compañeros consejeros del INEVAP, el ingeniero Emiliano Hernández Camargo, el ingeniero Francisco Antonio Vázquez Sandoval, así como el mío propio, les damos la más cordial de las bienvenidas a esta conferencia Políticas Públicas y Evaluación. Quiero compartir con ustedes una frase de Carol Weiss. La evaluación es falible. La evaluación es solo una de las fuentes de evidencia. La evidencia es solo uno de los insumos de las políticas. Las políticas son solo una de las influencias sobre las prácticas. Las prácticas son solo una de las influencias sobre los resultados. Con esta frase, la autora nos invita a reflexionar sobre preguntas fundamentales en evaluación de políticas públicas. Por ejemplo, ¿cómo es que se genera conocimiento en el marco de la evaluación? ¿O cómo es la relación entre el conocimiento generado en la evaluación o cualquier otro proceso y su aplicación en el campo de las políticas públicas? ¿O cómo se institucionaliza la evaluación y cómo se establecen las relaciones sistemáticas entre el ámbito de la evaluación y el ámbito de la toma de decisiones, entre muchas otras más? Estas preguntas ayudan a conceptualizar los alcances y limitaciones de la evaluación. Esta mañana nos engalana la participación de la doctora Mónica Vallescar Ramírez, quien es directora general de Planeación y Evaluación Participativa del Estado de Jalisco. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, con estancias de investigación en Brasil, Argentina y Chile, y cuenta con una vasta experiencia en la administración pública en las áreas de planeación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas. Agradezco la oportunidad de compartir este espacio de reflexión con nuestra conferencista, así como nuestros funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, de organismos autónomos, funcionarios del ámbito municipal y con los actores de política pública de los sectores académico, la sociedad civil organizada y los medios de comunicación. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Agradecemos a la consejera sus palabras y aprovecho para informar a quienes participan en esta conferencia que en el chat de esta plataforma pueden encontrar un enlace para registrar su asistencia a este evento. A continuación, me permito presentarles la reseña curricular de nuestra expositora. Doctora Mónica Vallescar Ramírez. Es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, con estancias de investigación en Brasil, Argentina y Chile. Es docente en materias de economía, política y administración pública en distintas universidades del estado de Jalisco. Es autora y colaboradora en diversos libros y artículos en materia de políticas de desarrollo regional, así como gestión para resultados, monitoreo y evaluación subnacional. Ha sido ponente en eventos regionales, nacionales e internacionales. Es miembro fundador de la Comunidad Mexicana de Gestión Pública para Resultados y de la Red Nacional de Instancias Estatales de Monitoreo y Evaluación en México, así como de la Red Temática Gobernanza Metropolitana, perteneciente al Consejo de Ciencia y Tecnología de México. Además, es presidenta de la Red de Gobiernos Subnacionales en la Comunidad de Profesionales en Gestión para Resultados de América Latina, la cual auspicia el Banco Interamericano de Desarrollo. En la administración pública, en los últimos años se ha desarrollado en las áreas de planeación, monitoreo y evaluación de políticas públicas. Actualmente es la directora general de Planeación y Evaluación Participativa en la Secretaría de Planeación y
participación ciudadana del Gobierno del Estado de Jalisco. Antes de iniciar con la conferencia, les recuerdo que pueden hacer llegar sus preguntas y comentarios a través del chat de esta plataforma. Al final contaremos con un espacio para dar respuesta a estas inquietudes por parte de nuestra expositora. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a la doctora Mónica Vallesca para escuchar su presentación Políticas Públicas y Evaluación, en donde nos hablará sobre la conceptualización de la evaluación, su valor e importancia para la administración pública en beneficio de la sociedad, cuáles son los desafíos de cara al proceso de transición del órgano administrativo del Estado y de los municipios. Adelante, por favor, doctor. Buenos días, muchas gracias. Para mí es un honor estar con todas y con todos ustedes. Como bien lo decía la consejera Isaura y nuestro compañero Josué, mi nombre es Mónica Vallesca. Estoy ahora físicamente en Jalisco, en Guadalajara, ¿no? Para más precisión, en Guadalajara, Jalisco. Y pues celebro muchísimo esta posibilidad que nos da los medios virtuales para compartir, y pues yo me siento en casa, ¿no? Me siento en casa por varias razones. Primero, porque pues todas y todos, la gran mayoría somos funcionarios públicos. Quienes no sean funcionarios públicos, pues están interesados sobre la toma de decisiones de lo público, ¿no? Y entonces eso también nos une, y también me siento muy agradecida y me siento en casa porque he estado siendo testigo de la evolución y el desarrollo del INEVAP, y pues muy orgullosa como funcionaria pública subnacional, ¿no? De todo lo que ha logrado el Estado de Durango y particularmente el INEVAP en ser un instituto autónomo a la vanguardia en temas de monitoreo y evaluación de políticas públicas. Así que muchas gracias, agradezco en particular a los consejeros, a la consejera Isaura Martos, y pues a todos ustedes por la posibilidad de esta conversación. Yo, como se dice coloquialmente, voy a hacer algunas reflexiones iniciales, ¿no? Me voy a echar un rollo al inicio, pero creo que lo más importante es que podamos platicar, ¿no? En la medida de lo posible de estos medios virtuales, y que se sientan ustedes en la confianza de, como decía el compañero Josué, colocar sus dudas, sus comentarios, sus reflexiones, sus puntos de acuerdo y sus puntos de desacuerdo en el chat a medida conforme vaya platicando, conforme vayamos conversando, y pues esto con la mejor intención de compartirles un poco la experiencia personal y la experiencia desde el estado de Jalisco. Me voy a permitir compartir la pantalla, espero que se vea de manera correcta, y si no, pues que me lo indiquen si es que esto no es así. Voy a separarla. ¿Se alcanza a ver una sola pantalla? ¿Sola pantalla? Ahí ya se ve bien, doctor. Ah, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, lo primero que me gustaría hacer es invitarles a ver esta imagen, ¿no? Invitarles a ver esta imagen, que quizás para algunos de ustedes, pues bueno, pues son unos jóvenes que van caminando por la calle, ¿no? Para otros que somos padres de familia y quienes tenemos o ya pasamos por hijos adolescentes, pues son unos jóvenes que van saliendo de la secundaria, ¿no? Y pues es una calle cualquiera de nuestras ciudades, ¿no? De nuestro país. Y yo, cuando veo esta imagen y cuando veo a jóvenes, me pregunto o me recuerdo esta etapa tan interesante y tan compleja que nos ha tocado vivir a todos, ¿no? Que es la etapa de la adolescencia. Y seguramente nos tocó vivirlo, y a muchos les estará tocando decidir, ¿no? Sobre qué hacer con la vida a esos años, ¿no? ¿Qué decisiones tomar, ¿no? Es seguir estudiando, salen de la secundaria, seguir estudiando, no estudiar, meterse a trabajar, casarse o tener una vida sexual activa, ¿no? Y tener un embarazo adolescente no deseado, ¿no? Y entonces, en México tenemos un grave problema,
o graves problemas para las personas, los jóvenes que viven en esa edad, ¿no? En esta edad que es un gran grupo de población, alrededor del 30% de la población en edad joven, ¿no? Y resulta que del paso de la secundaria a la preparatoria, a la enseñanza media superior, tenemos uno de los altos niveles de deserción escolar, ¿no? Alrededor del 10% nacional de quienes están estudiando secundaria ya no continúan en la preparatoria, y tenemos estados, lamentablemente como el estado de Durango, con los niveles más altos de deserción escolar en esta etapa de la vida, y hay estados con niveles más bajos, ¿no? Pero para varios estados estar por arriba de la media nacional implica que entre el 14-16% de los jóvenes que terminan secundario no van a la enseñanza media superior, ¿no? Y esta es una realidad que parece indeseable, porque no estudiar la preparatoria puede conducir a, básicamente lo que nos dice la teoría es que a tener trabajos mal remunerados, ¿no? Con poca capacidad. Seguramente también nos dice la bibliografía, los jóvenes que no estudian preparatoria, nivel medio, pues tienen más propensión a vivir condiciones de pobreza, ¿no? Y con todo lo que esto conlleva. Entonces, ante esta realidad, resulta que es una obligación de quienes llegamos al gobierno o de quienes estamos en el gobierno de atender estas realidades indeseables, ¿no? Estas realidades que requieren algún cambio. ¿Y cómo interviene el Estado? ¿Cómo intervenimos los gobiernos? Pues a través de un instrumento que se conoce política pública, ¿no? Se conoce como políticas públicas. Y este instrumento de intervención es una obligación para los gobiernos estatales, nacionales y municipales. Es una intervención intencionada, es un grupo de acciones intencionadas que pretenden cambiar una situación indeseable que hemos socialmente conveniado que es una situación indeseable, como es la deserción escolar y los problemas que implica la deserción escolar, ¿no? O los problemas que causan la deserción escolar. Y esta intervención pública intencionada, que implica recursos humanos, recursos materiales, recursos presupuestarios, a partir de diversas acciones y procesos, su objetivo final es cambiar esta problemática, o para algunos autores, aprovechar una oportunidad que se identifica. Y entonces, esta es la responsabilidad que compartimos todos. No importa si estamos en el Poder Ejecutivo, estás en el Poder Legislativo, o estás en el Poder Judicial, o incluso en un organismo autónomo. La función de quienes tenemos la oportunidad de ser servidores públicos es transformar una realidad, mejorar una realidad, ya sea a partir de un problema que hemos identificado o a partir de una oportunidad. Y de eso se tratan las políticas públicas, ¿no? De estas intervenciones intencionadas que tomamos en el gobierno. Pero ¿qué pasa, no? Una vez que el gobierno decide o un grupo de funcionarios deciden que hay un problema público o que hay un área de oportunidad y que debemos de intervenir, una vez que se toma la decisión y se elabora y se diseña una política pública, ¿qué pasa con estas decisiones, no? Para muchos, estas decisiones parecieran productos milagro, ¿no? Y sobre todo cuando quizás en la narrativa de comunicación tratamos de explicar que una intervención pública va a solucionar un problema
o va a aprovechar una oportunidad. Y en la narrativa comunicacional decimos que esta intervención va a transformar completamente la realidad, ¿no? Y pareciera ser en ciertos momentos que la comunicación que hacemos es como si esa política pública fuera un producto milagro, ¿no? Lo que conocemos como productos milagros. Es decir, a partir de que yo como funcionario público intervenga y empiece a otorgar estos servicios, empiece a generar esta capacitación o empiece a generar estos apoyos, la realidad mágicamente cambiará. Sin embargo, pues en términos reales, esto en la práctica dista mucho, al menos desde Jalisco, ¿no? Del plato a la boca, ¿no? Se cae la sopa. Y entonces, ¿qué sucede al interior? Resulta que esas decisiones de intervención, ¿no? Eso que tú decidiste hacer para transformar la realidad, es apenas una hipótesis de solución, ¿no? Es apenas algo que suponemos que va a funcionar porque ya funcionó en otros lados, porque tenemos evidencia para ponerla a prueba, pero eso apenas es una suposición que se va a poner a prueba en la realidad y que tenemos que observarla en el tiempo para ver si esa decisión de intervención logra sus objetivos o no los logra. Este es el gran reto, ¿no? No solamente la toma de decisiones, que es un gran reto, sino en el tiempo medir y observar si logramos transformar la realidad o si esta alternativa de solución que tuvimos se tiene que adaptar y mejorar incluso. Entonces, hay 3 elementos que se implican básicamente, en mi experiencia, en el diseño y la implementación de las políticas públicas o de estas intervenciones. Primero, lo que yo he observado es que siempre hay muy buena voluntad y hay muy buenas intenciones de la gran mayoría de los funcionarios públicos. Los que llegamos, ¿no? Los que vamos llegando, siempre hay esta intención de transformar una realidad y siempre hay una buena voluntad, siempre hay un objetivo positivo, ¿no? Eso lo he observado. Sin embargo, el buen deseo o la buena voluntad no es suficiente. El segundo elemento es que resulta que la realidad es súper compleja, ¿no? Y está imbrincada, ¿no? El tema de salud está íntimamente relacionado con el tema de infraestructura, súper relacionado con el tema de economía, ampliamente vinculado con el tema de cultura. Entonces, todo nuestra realidad funciona de una manera sistémica y los problemas son complejos. Entonces, en el tiempo, quizás nunca encontremos la solución perfecta, ¿no? Estas caricaturas, incluso Disney, ya ni las hace, ¿no? Esto de que se casaron y fueron felices para toda la vida ya ni existe, ¿no? Ni Disney lo produce. ¿Por qué? Porque la realidad se va transformando y los problemas se van aminorando, quizás, o se van transformando. Y el tercer elemento es que, lamentablemente, hay un contexto inercial, hay recursos limitados y hay una avalancha de problemas, ¿no? O sea, yo a veces digo, me duermo con 3 problemas y amanezco con 4, ¿no? Y seguramente nos pasa así a muchos, ¿no? Hay una avalancha de problemas y de temas a solucionar. Les quiero dar un ejemplo del tipo de problemas y del tipo de desafíos que vivimos los gobiernos. Resulta, bueno, se llama efecto Cobra, ¿no? Y me acordé mucho de uno de mis hijos que le gusta una serie, Cobra, ¿no? Las cobras ahorita andan como medio famosas. Y el efecto Cobra habla de una política pública que se tomó en la India colonial, ¿no?
cuando Inglaterra tenía, y principalmente la decisión gubernamental, ¿no? Y la decisión de toma de decisiones políticas y económicas en la India. Y resulta, y ahí viene la referencia que les voy a compartir en la presentación, resulta que en la época de la India colonial, llegaron los ingleses y empezaron a ver que había demasiadas cobras, ¿no? En la calle. Y entonces que era pues un tema incluso para ellos de salud, ¿no? De salud pública. Entonces toman la decisión del Estado sabio, ¿verdad? Toma la decisión de poner una política pública, de hacer una intervención. Y la intervención que decide es dar un incentivo, darle una gratificación a quien lleve la cobra, ¿no? Entonces abre oficinas para que vayan y lleven las cobras. Y entonces lo que piensa la autoridad es que a partir de eso iban a disminuir las cobras en la calle porque la gente tenía el incentivo positivo de recibir un dinero, ¿no? Y entonces resulta que funcionó muy bien, ¿no? Las cobras desaparecieron de la calle. El gran problema es que pasó el tiempo, pasó un año y seguían llegando cobras, cuando ya no había cobras en la calle, ¿no? Y seguían llegando cobras a las oficinas. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que algunos personas de la India, indios, ¿no? Pusieron un criadero de cobras, ¿no? Algunos y varios. Entonces, ¿cuál fue la solución? Pues obviamente la solución fue importante en un tiempo, pero después se volvió una solución ineficiente, ¿no? Entonces, el gobierno se dio cuenta de eso, cortó el programa y resulta que mucha gente que tenía criaderos los volvió a botar a la calle. Entonces, el problema se volvió a aparecer un año después, ¿no? Y como eso tenemos N ejemplos de intervenciones que resultan ineficientes, ¿no? Y que son buenas intenciones, que implican recurso, pero que en el tiempo se demuestra que no era la mejor alternativa, ¿no? Luego resulta que esa complejidad de la realidad, ¿no? Se combina con algunos factores internos nuestros, ¿no? Como por ejemplo, el hecho de que tengamos un contexto inercial, ¿no? Y entonces, no sé si han hecho este ejercicio de las bolitas, ¿no? Entonces, al principio, pues te relaja, pero luego te duerme y te vas, ¿no? Y entonces, a veces somos así en el gobierno, ¿no? Llegamos a un punto en que todo aparentemente funciona bien, pero hay mucha inercia. Y entonces, ese es un gran desafío nuestro, ¿no? La inercia versus la innovación y versus la frescura. Otro gran reto que yo he vivido es la falta de coordinación. Cada quien andamos por nuestro mandato, ¿no? Pero resulta que así como les decía que vivimos en la complejidad, pues el gobierno y muchas otras áreas nos tenemos que arreglar sectorialmente, ¿no? ¿Para qué? Pues para ejercer un presupuesto, para tener personal asignado, etcétera. Pero esa es una forma administrativa, pero no implica que sea la forma de trabajo en silos para resolver los problemas. Los problemas necesitan coordinación y necesitan tener miradas complementarias de las distintas áreas que influyen sobre un problema en particular. Porque resulta que cada una de las áreas es una especie de sabio ciego, ¿no? Es decir, es sabio para su área, pero es ciego frente a la realidad compleja que implican estos problemas. Entonces, la falta de coordinación, lamentablemente, en mi experiencia, es una de las características que dificulta la toma de decisiones. La otra gran, el otro gran reto que vivimos, pues es la falta de articulación entre la planeación, el presupuesto y la orientación a resultados en la implementación.
Entonces, ahí andan las áreas de planeación, haciendo todo el proceso de consulta, ¿no? Ahorita, si es que están compañeras y compañeros de las áreas de planeación municipal, por ejemplo, pues los planes de desarrollo municipal o del estado del plan de desarrollo estatal, ¿no? Que es todo a mí me ha tocado hacer planes estatales y es todo un momento muy simbólico y súper fuerte, ¿no? Porque hay una gran actividad. Sin embargo, una vez producido el plan que implica tanta conciliación, se vuelve un libro más en la pared, ¿no? Se vuelve un cuadro en la pared y nunca más volvemos a él. Y entonces necesitamos articular el presupuesto con el plan y la implementación, ¿no? Otro de los grandes retos es ¿no? Y a veces yo me siento como el burro, ¿no? Así, cargado de chamba, ¿no? Y entonces resulta que muchas administraciones así están, ¿no? Y no se diga cuando vamos llegando, ¿no? De repente, ¡fuas! Sientes que es demasiada la carga, ¿no? Es demasiada la carga. Y la buena noticia es que hay solución para eso, ¿no? Menos para ir administrando, pero hay solución. Entonces, ¿por dónde empezar? ¿No? Lo primero, para mí, que me parece fundamental, ¿no? Y podrán algunos decir, ay, bueno, esta señora que cursi, ¿no? Pero científicamente está demostrado, ¿no? Que es importante conectar el corazón con la razón, porque somos seres humanos, ¿no? Y yo escucho muy seguido desde los funcionarios públicos donde dicen, no, lo más importante es institucionalizar. Y digo, totalmente de acuerdo. Pero resulta que ¿quiénes hacen las instituciones? ¿Las hacen las leyes? ¿Las hace el edificio? ¿Las hace tu compu? ¿Tu silla? ¿El carro? ¿Quién hace las instituciones? Pues la buena noticia es que las hacemos tú y yo. Las hacemos los seres humanos que trabajamos en ella. Y entonces una institucionalización de lo que quiera implica el involucramiento de las personas que están ahí. Entonces, ¿por dónde empezar? Pues por identificar y reconocer. Para mí ese es lo mío, ¿no? O sea, esa es mi creencia y mi experiencia. Identificar y reconocer que tiene que haber pasión. Y más en el servicio público, ¿no? Debe de haber pasión, porque si no, pues esto no va a funcionar. Tiene que haber harta paciencia, ¿no? A ver, hay que entender, hay que romper la ignorancia, ¿no? El ciclo de la ignorancia. No llegues pensando que a partir de que tú te sientes en esa silla, el gobierno empieza a tomar vida. Les tengo una buena y una mala, que es la misma, ¿no? Hay una historia, bien que mal, hay una historia en sus instituciones, hay una historia en tu silla, ¿eh? Hay una historia en tu equipo. Y entonces eso de que por primera vez ahora sí, eso es bastante bueno, pero siempre hay que reconocer y hay que entender. A mí me ha pasado, ¿no? Que cuando hacemos cambios de administración, entonces preparan las entregas recepción y entonces, a ver esto por si lo leen y aquí les va el manual y les vamos a poner esta información, ¿no? Oye, aquí va toda la información y cuando quieras y si gustas te podemos platicar como, gracias, bye, a la basura, ¿no? Pues no, hay una historia en tu institución, hay una historia en los procesos. A lo mejor te conviene romper la ignorancia para decir eso no funciona, eso no va con este nuevo estilo. Perfecto, pero a partir del conocimiento, ¿no? Entonces, mucha paciencia, poca soberbia, mucha profesionalización, ¿no? Capacitación enfocada a algún proyecto y enfocada a algún resultado y la retroalimentación permanente, ¿no? Tener mecanismos de retroalimentación es fundamental, ya sea formalizados o ya sea no formalizados. Porque si solamente te rodeas de personas que no pueden ver áreas de mejora, no va a funcionar.
¿no? Estará muy bonito, quizás te sentirás cómodo, pero siempre hay áreas de mejora, ¿eh? Porque la ventaja es que nada es perfecto. Y entonces siempre hay áreas de mejora. Yo lo he vivido en mi vida personal, ¿no? En mi vida laboral, y soy una alumna permanente, ¿no? Como mamá, como esposa, como vecina, ¿no? Y mucho más como líder de un proyecto. Entonces, siempre hay un proceso de aprendizaje y siempre hay un espacio de mejora. Entonces, esta retroalimentación es básica. Y finalmente, la orientación a resultados. El tiempo se va así, ¿no? Si iniciaron en octubre, pues resulta que ya nada más les queda, hay que echar el cuento para atrás, ¿no? O sea, hay que leerlo para atrás. No es ya va medio año, ¿eh? Ya nos quedan medio años, menos, ¿no? Entonces siempre hay que leerlo para atrás. Esa sería mi invitación específicamente para iniciar, ¿no? Y luego algunos tips también, ¿no? Ya más formalizados. El Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, tiene una propuesta formal de cómo hacer gestión pública en el gobierno, ¿no? Y entonces dice, la gestión pública tiene 5 pilares, ¿no? Hay 5 cosas. Primero, planea. Tómate el tiempo para planear. Es una inversión, no es una pérdida de tiempo. Sé que hay muchas urgencias, ¿no? Pero date un respiro y planea. Planea con tu equipo, ¿no? Porque si planeas solo, seguramente 2 o 3 personas piensan mejor que una. Entonces planea, ¿no? Tampoco que te dé el parálisis por el análisis, pero sí tómate un tiempo para hacer una planeación. Después, tómate en serio el proceso de presupuestación. En este país hemos invertido muchísimo tiempo y muchos recursos públicos para hacer el mentado sistema de presupuesto para el desarrollo, el mentado PBR, ¿no? Para los que no lo habían oído, cuando escuchan PBR significa presupuesto base resultado. Y entonces hay formalizado, hay leyes, hay procesos, hay cosas que podríamos estar no tan de acuerdo, pero están formalizadas y están homologadas en el país y valen la pena conocerlas. Entonces, el segundo pilar es la presupuestación. El tercer pilar, importantísimo, importantísimo, y que a veces a quien andamos detrás del escritorio se nos olvida, es la implementación. Hay un grupo de compañeros y colegas que a eso vienen a la administración, a operar, a ejecutar, a estar frente a los beneficiarios, a estar en la comunidad, a gestionar los recursos, a preguntar, a hacer trabajo de campo. Y nosotros tenemos que estar conscientes de ese rol porque casi les quiero decir, trabajamos para ellos, ¿eh? Una parte de nuestros clientes son ellos. ¿Por qué? Porque nuestras áreas de planeación, de presupuestación, de monitoreo y evaluación, lo que queremos es que se implemente mejor para que obtengan mejores resultados. Entonces ellos son nuestros socios, ¿eh? No son los operadores, no. Son tus socios y son tu objetivo, mejorar su operación. Y es la implementación de programas y proyectos. Hay otro grupo, que ese es a mí luego el que me cuesta un poco más de trabajo, ¿no? Que es toda la parte de fiscalización, toda la parte del control, ¿no? Y eso es un pilar súper importante, que es la parte formalizada de la fiscalización. Y tiene que ver con procesos también de adquisiciones, de administración de recursos. Y el quinto pilar, que es nuestra materia, el monitoreo y la evaluación, ¿no? Es el gran pilar de interés para nosotros orientado a la mejora. Y este ciclo que propone el BID tiene en su espíritu una propuesta de generar valor público, ¿no? Y entonces dice, el gran reto del gobierno es transformar una realidad generando valor público. Y entonces nos dice, ¿cómo puedes generar este valor público? Es a través de
una especie de cadena de producción de valor de lo público, ¿no? ¿Qué implica? Si tú fueras una empresa, ¿no? Si tú fueras una empresa, entra por un lado una necesidad y tú la tienes que transformar para generar un resultado. Y entonces, esta propuesta de la producción del valor público implica que todos tus recursos son los insumos, recursos presupuestarios, recursos humanos, recursos materiales, todos tus recursos están orientados a generar procesos que generan productos entendidos como bienes o servicios públicos, que estos productos, estos bienes o servicios deben estar orientados a un resultado de transformación de esta realidad que tú identificaste como no deseada. Y esa es la cadena de valor, ¿no? Y un poco así, ¿no? Tendríamos dos escenarios. ¿Cuál es tu reto ahora en la administración o cuál es nuestro reto en la administración? No importa si tienes 3 días en la administración o si tienes 20 años en la administración. Este es tu reto. Tenemos dos escenarios. El primer escenario en blanco, ¿no? Es como si llega un paciente con un doctor y le dice, doctor, ¿cuál es el resultado del tratamiento? Porque lo que le interesa al ciudadano es el resultado de transformación, ¿no? Y entonces tienes un doctor que le dice, oiga, pues mire, fíjese, lo que hemos hecho es darle un tratamiento donde hemos empleado medicamentos de la más alta calidad, ¿verdad? Cuyos procesos farmacéuticos cumplen con todos los estándares ISO 900,000, bla, 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 bla. Y además, las muestras de laboratorio fueron analizadas en un sistema robotizado súper avanzado. Ajá. Y entonces el paciente dice, ok, ¿qué sigue, no? Eso es lo que me ha dado. Pero ¿qué sigue? ¿Qué pasa con mi condición que quiero cambiar? Con mi estado de salud, con mi enfermedad o con mi situación de vulnerabilidad física o mental, porque también vale para la salud mental. ¿Qué pasa con eso? ¿No? Y entonces, si tú te dedicas solamente a operar, a medir las cosas que se dan, estás en ese escenario. La aspiración que tenemos es que llegue un paciente, ¿verdad? Y te diga cuál es el resultado de mi tratamiento y tú le puedas decir, el tratamiento que estamos utilizando a partir de los nuevos estudios clínicos que hemos recibido recientemente, ya comenzó a dar resultados. Y todo parece indicar que esos resultados positivos están abatiendo su enfermedad. Eso es lo que quieren de ti y de mí, ¿eh? Y del político, y de la alta directiva, y del titular. Y como área técnica, eso es lo que buscamos. Tener una solución de tratamiento para esa enfermedad que dé resultados en lo que les interesa, que es solucionar una enfermedad, una situación indeseada de salud. Entonces, no nos interesa operar por operar, no nos interesa el laboratorio, el medicamento, no, nos interesa con un fin, que es sanar, ¿no? Sanar algo que está enfermo, un problema que está enfermo, ¿no? Que muestra una enfermedad. Y entonces resulta que esto junto justamente es lo que conocemos como procesos de retroalimentación para la implementación a partir de la identificación de la evidencia, ¿no? La toma de decisiones de los médicos es a partir de los resultados de un estudio clínico, ¿no? Si ya te hicieron la radiografía, si ya te hicieron un análisis de sangre, etcétera, ¿no? La toma de decisiones para la salud es en función de un estudio, de la evidencia, ¿no? Y entonces resulta que hay en México ya muchas instituciones que hemos tratado de trabajar en crear evidencia
que muestra qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan para ciertas enfermedades sociales o ciertas enfermedades, ¿no? O ciertas situaciones indeseables. Y entonces, pues, instituciones como el INEVAP, instituciones como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social a nivel nacional y otras instituciones, hemos empezado a generar evidencia de las cosas que sí funcionan y tienen un impacto positivo, las que tienen un impacto inconcluso, es decir, esas que no sabemos si sí o si no, las que de plano no funcionan, o los que nos falta información, ¿no? Y entonces es ahí donde es la invitación a romper la ignorancia, ¿no? A informarte, a saber qué pasa, ¿no? No estás solo en el mundo. Tus problemas se comparten en México, ¿no? Y ahí entra el concepto de evaluación, ¿no? ¿Para qué evaluar? Para dos cosas principalmente. Evaluamos y monitoreamos para generar conocimiento público y social, ¿no? Necesitamos que incidir también sobre la cultura, en nuestra cultura democrática, necesitamos incidir sobre el conocimiento social que existe. Entre más gente sepa las cosas que tenemos evidencia que sí funcionan y las cosas que tenemos evidencia que no funcionan, o las que no sabemos si funcionan o no, eventualmente habrá una evolución en la toma de decisiones públicas. Entonces, la evaluación y el monitoreo sirve en un nivel para esta generación de conocimiento público y social. Y en otro nivel sirve, pues, para mejorar los instrumentos público-programáticos, ¿no? Sirve para que tú puedas o nuestros implementadores puedan tomar mejores decisiones. Y eso es principalmente el valor y el uso de la evaluación, ¿no? La mejora de la calidad democrática y la mejora de la gestión pública. Ahora, creo que ya estoy sobre el tiempo, ¿verdad, consejera? Vamos bien, doctora, si gusta continuar. Adelante, Muy bien, Mónica. muchas gracias. Ahora les quiero invitar, y si me hacen favor las y los compañeros, de poner este vínculo de Mentimeter. Quien tenga celular le puede hacer así al código QR, ¿no? Y les va a dar una opción. Les pido que me esperen un poquito porque la tengo que habilitar. Ok. Y para quienes, aquí voy a separar las ventanas, perdón, se está contaminando. Creo que se ven dos ventanas o se ve una sola. Ahí estamos viendo todavía una parte de la presentación y el Mentimeter. Y se ven las dos pantallas. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Okay. Ahí se ve ya ¿El Mentimeter? cuestionario. Sí, ya se ve. Perfecto. Muchas gracias a las personas que están contestando. Uf, pues tenemos mucha experiencia de evaluación. Qué buena noticia. Y gracias a quien dice, está anonimizado, ¿eh? No sabemos ni quién contesta qué, así que muchas gracias por quien también nos dice que no tiene experiencias en evaluación, porque de eso se trata. Ok, 45, vamos a cerrar en los 50 si les parece. $51, muy bien. Muchas gracias. 52. Bueno, pues tenemos una gran experiencia, ¿no? En materia de evaluación. Eso es porque el INEVAP ha hecho un gran trabajo también. Muy bien.
Y la siguiente pregunta que me gustaría que pudieran apoyarme en contestar es, voy a cerrar esta, ok. ¿Para qué evaluaron? ¿No? ¿Cuál era el objetivo de evaluación que tenían? Le tienen que dar como un refresh ahí a la... ¿Sí le salió la opción? Capaz de que ni sale la opción. Ah, muy bien. Ah, muy bien. Decirle la verdad al poder para generar valor público, para un objetivo organizacional, ¿no? Que eso es súper valioso, ¿no? Evaluaron, supongo que para conocer el gasto público, ¿no? Para valorar el ejercicio de gasto público, para cumplir con la normatividad, muy bien. Si lo hacemos solo para cumplir con la normatividad, hay un gran reto ahí, ¿no? Pero es parte de nuestra responsabilidad también, ¿no? Identificar área de mejoras, para entender qué acciones funcionan de las que deben modificarse, para medir el cumplimiento, evaluaron programas y proyectos públicos, para generar mayor valor público, para conocer los efectos e impactos de la implementación de una estrategia estatal, para la mejora de la toma de decisiones, ¿no? Para obtener un resultado. Muchas gracias. Para conocer el impacto de la implementación de nuestras acciones, ¿no? Excelente. Para conocer si está funcionando los comités de igualdad de género, ¿no? Qué interesante. Qué interesante. Ok. Para la mejora en el servicio y la organización, así como para eficientar los recursos y cumplir la normativa, ¿no? Muchas gracias. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias a las 33 personas que nos hicieron el favor de contestar. Y entonces, bueno, voy a continuar. Voy a dejar de proyectar. Y entonces, bueno, pues eso evaluamos, ¿no? Justamente, ¿no? Evaluamos justamente para mejorar la toma de decisiones, para transformar, ¿no? Y para justamente mejorar nuestras intervenciones, ¿no? Estas maneras en cómo decidimos intervenir para cambiar nuestra realidad. Y hay muchos tipos de evaluación, ¿no? Hay evaluaciones de diseño, hay evaluaciones diagnósticas, ¿no? Primero hay diagnósticos, hay evaluaciones de diseño, hay evaluaciones de focalización o de cobertura, hay evaluaciones de la manera en cómo se implementan estas políticas públicas, hay evaluaciones de resultados, hay evaluaciones de impacto, ¿no? Hay distintos tipos de evaluación y digamos que las preguntas principales o algunas de las preguntas que podemos contestar con las evaluaciones es tal cual, ¿no? ¿Cómo mejorar nuestra política pública o nuestro programa, ¿no? ¿Cuál es el problema a resolver realmente, ¿no? El gran problema a veces de las políticas públicas es el problema, ¿no? Que no sabemos con claridad qué queremos solucionar, qué queremos transformar, ¿no? O cuál es la magnitud de este problema, para lograr el programa las metas propuestas, ¿no? Para que logre el programa las metas propuestas, para que los bienes y los servicios sean entregados de manera oportuna o para saber cómo cambiar la situación de la población a la que estamos dirigiéndonos, ¿no? ¿Qué se puede, aunque en términos generales lo vemos como una sola etapa, en realidad son dos momentos y procesos diferenciados, el monitoreo y la evaluación,
¿no? El monitoreo se trata de dar seguimiento en el tiempo y la evaluación muchas veces son cortes que hacemos en 2 periodos de tiempo determinados. Pero estas 2 actividades se complementan en este proceso de mejora de políticas públicas. Aquí quisiera llamar su atención y sobre todo para quienes estamos empezando o están empezando en el servicio público, ¿no? ¿Cuál es el objeto, no? ¿Sobre qué podemos hacer monitoreo y evaluación? Podemos y debemos, porque para muchos ya es un mandato legal también. Al menos en Jalisco, estamos obligados por ley a hacer monitoreo y evaluación y contemplarlo desde la hechura para los instrumentos de planeación del desarrollo. Entiéndase los famosos planes municipales o planes estatales de desarrollo. También incluso para los programas y todo lo derivado de él, ¿no? Del plan estatal. Los programas sectoriales, ¿no? Los programas estatales, el programa estatal de cultura, ¿no? El programa estatal de seguridad. A todos esos estamos nosotros, en el caso de Jalisco, obligados a ponerles un mecanismo de seguimiento y evaluación. Seguramente para su caso podría ser igual. También al nivel organizacional, ¿no? Una vez que pasamos todo el ejercicio de planeación del desarrollo, para muchos estados hacemos planeación institucional, ¿no? Sobre todo los poderes seguramente, ¿no? No sé cómo lo resuelvan en Durango, pero en Jalisco el Poder Judicial hace un plan institucional de desarrollo y el Poder Legislativo, el Congreso, también hace su propio plan, ¿no? Y en estos planes también están obligados a incorporar indicadores y prever una evaluación a mitad del término, ¿no? O al final de la administración. Y en el caso concreto del Poder Ejecutivo, ¿sobre qué podrías hacer monitoreo y evaluación al tema municipal? Sobre reglas de operación. Nosotros y mi invitación es que consideren de manera muy significativa y de manera muy puntual la elaboración de reglas de operación, su monitoreo y su evaluación. Es muy importante. ¿Por qué? Porque con esto ayudamos muchísimo, muchísimo, muchísimo a los operadores, ¿no? A estos socios que tenemos. Y también apoyamos a los temas de gobierno abierto y rendición de cuentas. Obviamente, pues a los programas públicos en general, que estén sujetos o no a reglas de operación. Los programas presupuestarios, ¿no? Y también los servicios. Esos intervenciones públicas concretamente tienen o normativamente o en práctica un gran trabajo de monitoreo y evaluación en muchos estados, seguramente en Durango, pues obviamente a partir del INEVAP, pues toda la experiencia también. Para concluir, ¿no? ¿Qué lecciones aprendidas en mi vida profesional me gustaría compartirles, ¿no? Como les decía, conectar el corazón con la razón, ¿no? Fijarnos siempre en las personas que están en nuestros equipos, ¿no? Darle la centralidad a las personas es muy importante, ¿no? Y por tanto, algo que va muy conectado es la formación. Necesitamos equipos formados, ¿no? Formados en temas técnicos, pero también formados en el manejo de equipo. Necesitamos trabajar en equipo. La otra, que eso yo ya le voy a proponer al BID hacerle un adendum a su GPR, ¿no? A su gestión para resultados, es gestión para resultados colaborativos, ¿no? O gestión colaborativa para resultados. No puedes solo, no vas a poder solo. Si tú estás en un área de planeación, alíñate y vete haciendo compa de la gente del área de finanzas. Y ve haciendo alianza también con algunos operadores claves. Alianza para que las cosas funcionen. Porque resulta que los problemas son complejos y se van transformando, ¿no? Y que necesitas tener
la perspectiva completa para poder dar buenas soluciones. Porque si no, tu solución va a ser limitada y no va a ser una buena solución. Y va a haber mucho dinero tirado a la basura y mucho tiempo tirado a la basura. Entonces, necesitamos actuar en clave de gestión colaborativa. Es bien difícil en el gobierno, ¿no? Y más cuando no sabes si el que está atrás va a usar tu trabajo o viene de otro grupo político, ¿no? Esas cosas son súper comunes. Pero nosotros tenemos la ventaja de actuar en áreas técnicas. Y eso es una súper ventaja. La otra es orientarnos al uso, ¿no? Orientarnos a resultados. Si tú produces indicadores por indicadores, vas a perder tiempo. Ayer me enteré que uno de los municipios más grandes del estado tiene 800 programas presupuestarios. Jalisco tiene 400 y están vueltos locos los del área de Hacienda, ¿no? Este municipio con 800 programas presupuestarios, ¿saben cuántos indicadores tiene? Cerca de 7,000 indicadores. No, pues ¿quién le da seguimiento a eso, no? Si tú generas una información de monitoreo y evaluación, asegúrate que haya un doliente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que haya un usuario. Es decir, un grupo público externo o un grupo público interno. Pero se tiene que usar la información para mejorar las políticas. Y finalmente, nuevamente, trabajar en red, ¿no? Mi invitación a que no se piensen en red, ¿no? Es tan poco el tiempo y tanto trabajo que hay que hacer, como el burro, ¿no? Que hay mucho trabajo. Y como dicen, el sol sale para todos, ¿no? Entonces necesitamos trabajar en red para poder avanzar y avanzar de una manera positiva en términos, no solamente en red intragobierno, sino hacia afuera, con ONGs, con académicos. Tenemos que trabajar en red, porque tú conoces un pedazo de la realidad, pero el académico que tiene años estudiando ese fenómeno o la ONG que tiene años trabajando en ese sector, seguramente conoce otra realidad complementaria a la perspectiva que tú tienes. Y finalmente, ¿no? Nuestra bandera acá desde Jalisco. Mayor participación. Abrámonos a que gente participe en los diseños de política pública, en los diseños de evaluación, ¿no? Porque a mayor participación, nosotros ya lo tenemos comprobado, mayor uso de la información, ¿no? Y también el otro principio inclusivo de no dejar a nadie atrás, porque debe de haber una producción de conocimiento social para poder avanzar en mejores políticas públicas que solucionen los problemas públicos. Muchas gracias por su tiempo y yo dejo mi reflexión hasta aquí. Muchas gracias por su participación, doctora. Sin duda, su conocimiento y experiencia permite reafirmar la importancia de ejercicios de evaluación y de políticas públicas basadas en evidencia para la mejora continua y más aún en procesos de transición de las administraciones. Como se comentó al inicio de esta conferencia, con el propósito de generar una interacción mayor entre el auditorio y la conferencista, los invitamos a colocar las dudas, los comentarios, las preguntas que tengan en el chat de esta plataforma. Para continuar con estas actividades, doctora, le haré algunas preguntas que el público amablemente nos ha hecho llegar a través del chat de esta plataforma. Una de las preguntas, doctora, es la siguiente. ¿Cómo romper con la inercia de políticas públicas diseñadas sin conocimiento ni evidencia? ¿Quieres que hagamos un par de... ¿me lees un par de preguntas o voy Si de le una? si como a usted le parezca mejor, doctora. Si gusta, le hago otra pregunta para que se vaya aislando los comentarios. La siguiente es: ¿en qué parte o etapa debe involucrarse al ciudadano en el diseño o ciclo de políticas públicas para asegurar que no se dé origen a incentivos perversos como en el efecto Cobra? Muchas gracias. Voy a empezar por la segunda, que es un poco más fácil, ¿no? Para mí.
el tema de la participación o el involucramiento de los actores, ¿no? Entendiendo actores múltiples, prácticamente o focalizadamente ciudadanos, pues la literatura y la experiencia habla que los puedes involucrar en todas las fases, ¿no? Quizás en la que tenemos más experiencias en la de planeación, más en la de planeación del desarrollo, ¿no? Cuando se hacen los planes estatales de desarrollo, los planes municipales, es cuando más foros, consultas, focus groups, encuestas hacemos, ¿no? Pero resulta que hay una escala de participación, ¿no? Por aquí pego la lámina, ¿no? Hay una escala de participación donde el nivel más bajo, más bajito de participación, tiene que ver con transparencia, ¿no? Es decir, cuando decimos hemos transparentado una página, una información, es el nivel más bajito en la escala de participación. Luego, en la misma escala, ¿no? Están los diálogos. Cuando se hacen ejercicios de diálogo es el segundo nivel. Y luego el tercer nivel está la consulta, ¿no? Cuando tú vas directamente, consultas y levantas información para tu encuesta, este es el tercer nivel. Y así se va, ¿no? El cuarto nivel o el siguiente nivel es la colaboración, ¿no? Donde tú le dices, a ver, ven, ayúdame, estoy elaborando estas alternativas de solución, ¿cómo las ves? ¿No? Ah, pues mira, esta me parece bien, ok. Y el máximo nivel de colaboración es la cocreación, ¿no? Le dice la literatura, la coautoría, le dice el doctor Luis Aguilar Villanueva, ¿no? Que la coautoría significaría que tú y yo estemos sentados en la mesa de redacción en el mismo nivel. Ni yo soy la doctora, ni tú eres el diputado, ni tú eres la usuaria, sino que todos estamos al mismo nivel y todos tenemos la posibilidad de opinar en la misma nivel. Entonces, esa escaleta, ¿no? De participación se puede aplicar en todos los momentos. La que más usamos, así, wow, ya estamos, es la consulta, ¿no? Y a veces un poco la colaboración. Y la cocreación, eso sí es dificilísimo, ¿no? Bueno, piensan, ¿no? Pensamos, aunque en la práctica no es cierto. Nosotros desde acá, y más ahora que estamos desde una secretaría, yo ahora que estoy, ¿no? Como directora de planeación participativa y evaluación participativa, hemos estado piloteando ejercicios bien interesantes, ¿no? En el caso de evaluación, por ejemplo, donde sentamos al usuario, al director del programa, al intermediario, ¿no? Porque a veces hay programas que tienen intermediarios, a la ONG y nosotros en una mesa a tomar decisiones al mismo nivel, ¿no? Y entonces tienes, por ejemplo, ha sido súper interesante, ¿no? La señora que es usuaria del apoyo que se da para transporte público, la señora, que no voy a decir su nombre, ¿no? Por cuidar su identidad, una de nuestras usuarias que limpia parabrisas en la esquina, tomando decisiones sobre qué preguntarle al programa en la evaluación. Entonces ella decía, no, a mí no me interesa que si funciona su sistema, ¿no? Como le interesaba al director, ¿no? A mí lo que me interesa es que no me alcanza, ¿no? Usted me da nada más tantos boletos y no me alcanza. Entonces lo que me interesa saber es cómo le hacen ustedes para decidir el número de boletos que nos dan, ¿no? Entonces era ese tipo de cocreación y ha sido súper interesante y mucho menos amenazante de lo que muchos funcionarios pensaban. Pero también eso lo puedes hacer en planeación. Y hay un espacio de presupuestos participativos, ¿no? Para quienes están en municipios que está súper andado el tema de presupuestos participativos. Y el tema de Contraloría, pues tenemos la Contraloría Social, que también es un tema participativo. Entonces, en los 5 pilares de gestión se puede utilizar la participación. La pregunta difícil, ¿cómo romper la inercia? Conectando el corazón con la razón, ¿no? De nada te sirve tener mucha experiencia si no tienes pasión por tu trabajo.
De nada te sirve. Yo podría tener 40 postdoctorados, pero si no estuviera y si no amara mi trabajo, de nada sirve. Entonces, ok, lo entiendo. Tengo un equipo de 40 personas. ¿Cómo le hago? O de 30 o de 3, mi equipo de 3 personas. ¿Cómo le hago para contagiarlas? Yo sí le entro, ¿no? Y ando a las 3 de la mañana, luego viendo cosas, ¿no? Y les mando, y ¿cómo le hago? Tampoco para no asustar, ¿no? Y no saturar. Bueno, pues como le hago es conectando, ¿no? Y emocionando y capacitando y comunicando, ¿no? Y entonces, sin generar burnout, ¿no? O este estrés por desgaste, ¿no? Pero sí emocionando, incentivando, ¿no? Hay muchos incentivos blandos. Nosotros acá, por ejemplo, a nuestros colegas de la red, ¿no? Les damos reconocimiento, y luego les mandamos un chocolatito, y luego la pluma. O sea, hay varias maneras. Dicen que el mejor incentivo es el reconocimiento. Claro que es el dinero, ¿verdad? Claro que es el sueldo. Y además ahora con la inflación galopante que traemos. Pero a veces lo más importante es el reconocimiento. Es que te sientes con tu equipo, escuches, co-creen juntos. La co-creación no nada más es hacia afuera, es adentro. Ay, sí, muy participación ciudadana, pero a mi equipo no lo escucho, ¿va? Entonces, no, necesito hacer colaboración interna y colaboración externa. Necesitas generar equipos de alto rendimiento a partir de la colaboración y a partir de la inclusión. No dejar a nadie atrás. Es difícil, ¿no? Yo hay veces que tengo unos compañeros que digo, ay, dame paciencia, ¿no? Porque tenemos personalidades distintas, pero solo así puede crecer tu equipo. Perdón, Josué. No, al contrario, doctora, muchas gracias por su respuesta. Sin duda un comentario, una reflexión que muy completa y que nos invita también a ver y hacia el interior lo que estamos haciendo, doctora. Si le parece bien, haré una terna de preguntas, doctora, un poquito para intentar dar respuesta a todas y que de alguna manera creo que están relacionadas. La primera de ellas es ¿cuáles son los avances y retos de evaluación de políticas públicas? ¿Cuáles son los atributos indispensables para que una evaluación sea útil? Y hablando también del proceso de evaluación, bueno, ¿en qué medida los titulares de la institución evaluada deben involucrarse en el proceso de esta evaluación? Se lo repito, doctora, avances y retos de la evaluación, los atributos indispensables para que sea útil y el involucramiento del titular. Muchas gracias. Pues yo creo que tenemos muchos avances en México, ¿no? En Durango muchísimo, en muchos estados hay muchos avances, ¿no? No es, les vamos a chismear, ¿verdad? Aquí la consejera Isaura y yo, en general en INEVAP, junto con Evalúa Jalisco, formamos parte de una red nacional de instancias de evaluación y monitoreo, porque todos los estados hemos ido avanzando, algunos mucho más, como Durango, ¿no? Y otros ahí van, ¿no? Porque lo que hemos hecho es, pues, compartir prácticas, ¿verdad? Tratar de incidir en generar experiencia y colaboración. Entonces, hemos ido avanzando en México. Yo creo, esa es mi opinión, es que estamos en un momento que necesitamos evolucionar. Una parte de la evolución es hacia hacer evaluaciones inclusivas, ¿no? Es decir, participativas, que entiendan esta complejidad de las miradas y que involucren a todos los actores en un sistema de política pública, porque una política pública es un sistema, ¿no? Porque hay varios que actúan en una política pública porque los problemas son complejos y requieren de varios actores. Entonces, yo creo que necesitamos evolucionar hacia allá, ¿no? Pero creo que hay grandes avances a nivel nacional. Me parece que si tú te paras en cualquier estado, más o menos en cualquier área de gobierno, y hablas de la evaluación, más o menos todos ya tenemos un lenguaje común y un concepto más o menos estandarizado, ¿no? Eso habla súper bien de nuestras autoridades federales que durante años han hecho un gran trabajo, ¿no? El Coneval en particular, pues un gran trabajo que se hizo, ¿no?
pero creo que estamos justo en un punto que podemos evolucionar, ¿no? Y yo creería que una de las áreas de evolución tendría que ir hacia allá. ¿Por qué? Porque uno de los retos es ese. Ya logramos que estuviera en normatividad, ya logramos práctica. Entonces el reto es el uso, porque si no, vamos a caer en tener información que nadie usa, ¿verdad? Y el objetivo es generar mejoras de la política pública, el gran objetivo. Entonces, ¿cuál es uno de los atributos para que sea útil? Pues realmente que se conviertan en eso. Yo les digo a mi equipo y me odian, ¿verdad? No, pero a veces dicen, ay, cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero cuando tenemos un informe de evaluación, estamos a la mitad del camino, señores y señoras, señoritas, ¿verdad? Estamos a la mitad del camino, porque si nuestra promesa es mejorar las políticas públicas, ¿verdad? Pues tener la evidencia es la mitad del camino. La segunda parte es que esa se use para mejorar la intervención. Pero es tan difícil a veces, nadamos con tantos imponderantes para llegar a un informe de evaluación, y ahí nos decimos, ¿no? Entonces hay una gran dilema de las áreas coordinadoras de evaluación. O hacemos mucha evaluación, o hacemos un poquito menos evaluaciones porque tenemos recursos escasos que incidan un poco más en la mejora. Es un dilema súper fuerte, ¿no? Súper, súper fuerte. Nosotros ahora estamos tratando de enfocarnos un poco a ser más estratégicos, porque si no nos hemos vuelto como operadores. Ahora hicimos 80 evaluaciones, hemos hecho 40 fichas. No se trata de lo que estás entregando, es del resultado que estás teniendo, ¿no? Entonces, ese es el atributo, ¿no? Que sea útil es justamente cómo le haces para que la información realmente sea usada. Yo les digo a los evaluadores que contratamos, yo empiezo a leer los informes de atrás para adelante. Empiezo de las recomendaciones para adelante. Entonces, si tú te echas un marco teórico y un diagnóstico de 200 cuartillas, va y no los vamos a leer, no hay tiempo. Y mucho menos de los operadores y mucho menos del titular. Un trabajo que ha durado un año, a veces tenemos un tramo de 1 hora, ¿no? Para decir exactamente a los altos directivos, ¿no? Claro, con el operador ya trabajamos más puntual, pero con el titular a veces o con el gobernador a veces nada más hay un tramo de media hora. Entonces tenemos que ser sintéticos. Ese es uno de los atributos para que seas útil. Sintéticos, orientado a resultados. Que tus recomendaciones sean precisas. Ahora el evaluador nos entrega la recomendación y el 1, 2, 3 que deben de hacer. Dame una propuesta, no vengas y, perdón que lo diga, ¿no? No vengas y me escupas la recomendación y te vas. Tú, evaluador, eres un facilitador del cambio. No eres el sabio que baja del Olimpo y nos recetas tu verdad. Eres un facilitador del cambio. Entonces, si vienes y me dices que este programa no funciona, o sí funciona, pues dime, dame una pista, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para usar esta información? Porque ya traigo mucha presión operativa. Entonces, ¿cómo le hago? Y finalmente, titulares involucrarse. A ver, yo ya a mis años, ¿verdad? Ya en el 5º piso, ¿verdad? Yo ya digo, pues bueno, así se anda, ¿no? Es lo que hay. Entonces, yo uso muchas estrategias, ¿no? Claro, idealmente es importante que el titular de una organización se involucre, pero para mí, el indispensable absoluto, el que no puede faltar, es la persona, hombre o mujer, responsable de la política. Responsable directo, operativo, ¿eh? El director, el coordinador, el director o el responsable operativo de la política. Ese sí, lo hacemos cielo, mar y tierra, o sea, recorremos cielo, mar y tierra para que sí esté, ¿no?
Pero el titular de la dependencia, claro que es importante, pero tampoco me apura mucho que no esté. ¿Por qué? Y les voy a decir algo que yo he cambiado mi punto de vista recientemente, tengo como 2 años que lo cambio. Yo siempre decía, es que nosotros desde el área técnica necesitamos que los tomadores de decisión estén enterados y vayan. Lo siento, yo soy un tomador de decisiones. Así, decisiones más pequeñitas con respecto del presupuesto que decide mi jefe, ¿no? O mi jefa. Pero yo, señores, soy un tomador de decisiones. Y ustedes son un tomador de decisiones. Y el director es el tomador de decisiones quizás más sólido y más fuerte y más consistente en el tiempo para que lo que resulta de la evaluación se pueda implementar. Entonces, el secretario, la secretaria es importante, claro que sí es muy importante. Sin embargo, el principal agente de cambio es el responsable directo. Entonces, si el titular se sienta pronto, tarde o temprano se va a sentar, ¿no? Cuando se haga pública la información. O cuando el compañero y la compañera periodista decidan tomar la nota y la publiquen, ¿no? Si no ha seguido todo el camino, se va a enterar, ¿no? Y se va a sentar. Pero si tiene equipos responsables y equipos profesionales, va a estar tranquilo, ¿no? Y yo ya no me apuro porque esté un titular o no, porque los directores, las directoras son las importantes. Muchas gracias por sus respuestas, doctora. Por cuestión de tiempo haré un último par de preguntas, doctora, si le parece bien. La primera de ellas es, ¿qué consejos o recomendaciones nos podría compartir para normalizar el monitoreo y evaluación en las instituciones de gobierno? Y en ese mismo sentido, ¿cómo romper la percepción negativa de la evaluación para que se adopte como una herramienta útil y no como un acto punitivo o acusatorio? Muchas gracias. Pues, y por normalizar, queremos decir, por tener una cultura, ¿no? Por desarrollar una cultura, más que por o ponerlo en la norma, ¿no? Puede tener esas dos excepciones. Pues si por ponerlo en la norma, pues rápido hay que hacer la ley y los lineamientos y ya está ahí, ¿no? Pero también normalizar implicaría hacer una práctica, ¿no? Y entonces la manera de normalizar pues sería generar experiencia, ¿no? Generar experiencia, hacer capacitación, acercarse al INEVAP, hacerse socios, ¿no? Estar ahí y práctica, ¿no? La práctica de la evaluación y el monitoreo. Y con respecto a la percepción negativa, yo creo que es difícil porque es hasta como condición humana, ¿no? Es parte de la condición humana que es difícil. Oye, yo invierto, mi equipo invierte todo el día, ¿no? En hacer sus cosas, andan a veces, o los equipos operativos involucrando recursos personales, ¿no? A mí me ha tocado desayunos escolares que nuestras operadoras comunitarias de DIF, hasta su coche y su vehículo en horas francas, casi 24/7, ¿no? Están trabajando. Es difícil, ¿no? Pensar que no lo estamos haciendo bien. Es difícil, es una condición humana, ¿no? Siempre es difícil eso. Entonces, ¿cómo evitarlo? Pues lo que nosotros hacemos es tratar de mantenerlos y cumplir, ¿no? Este enfoque de mejora. Siempre, siempre, siempre. Y ahí, pues un reto es también hacer equipo con nuestras áreas de fiscalización, ¿no? Con nuestra Contraloría, con nuestro órgano interno de control, ¿no? Tratando de sensibilizar sobre esta perspectiva que es mucho más útil que la otra perspectiva, aunque la otra es necesaria y está por ley, ¿no? Entonces sí hay necesidad de hacer, pues, auditorías al gasto, ¿no? Al ejercicio del gasto público, eso sí, digo, porque ahí también es importante, ¿no? Pero creo que esto, pues, es mantener esta agenda, ¿no? Esta agenda abierta y esta agenda colaborativa, ¿no? Para tratar de transmitir, pues, este enfoque de uso para la mejora. Muchas gracias por su respuesta, doctora. Sin duda, esta interacción entre el auditorio y usted, nuestra conferencista, pues amplían los conocimientos generados ya desde la conferencia. No me queda más que agradecer a nombre del Consejo General del INEVAP
a nuestra expositora por compartir de una manera muy práctica, participativa, intuitiva un poco de su amplio conocimiento y experiencia, y que sin duda enriquece el aprendizaje y la discusión alrededor del uso de la importancia de las evaluaciones en el ciclo de políticas públicas. Agradecemos también al auditorio por su participación y esperamos contar con su asistencia en futuros eventos. Muy buen día y hasta la próxima.